Buenas, arrancamos con la clase de hoy donde retomamos desde donde habíamos dejado en la última oportunidad. Aquella vez habíamos trabajado con el ejercicio que teníamos una persona y un cartón, donde el cartón tenía 8 números aleatorios eh, del 0 al 99 que no se podían repetir, y eso estaba ligado a un sorteo de los primeros ejercicios de la guía. Bueno, en particular, en esto que estamos visualizando, yo le hice algunas mejoras al prototipo que tenían previamente, mejoras que vamos a analizar y después vamos a dar un paso más adelante. Este proyecto está hecho con librerías básicas, como estuvimos viendo en programación de computadoras, y en los próximos minutos pasaremos a ver algo que se llama TDA, Teoría del Dato Abstracto. Miremos un poco cómo está el programa. Anteriormente teníamos tanto la persona como el cartón por separado. Ahora lo que estoy haciendo es anidar tanto la persona como el cartón. Bien, para eso voy a utilizar mucho esta nueva librería que generé, la librería funciones, tanto .c como .h, con funciones de programación de computadora, básicamente funciones que trabajan con arreglos de enteros. Por ejemplo, una función que carga un vector cualquiera, en este caso 8 posiciones, de tamaño, posiciones mejor dicho, que le asigna un valor a cada una de las posiciones. Después, cargar a valores aleatorios sin repetir, este era un ejercicio también típico que solíamos hacer, donde decíamos el valor mínimo y el valor máximo que queríamos almacenar en cada posición del arreglo, y después lo que hacíamos era lo siguiente, recorríamos el arreglo, ¿sí? Asignábamos un número aleatorio que se movía entre estos dos valores, el mínimo y el máximo, y lo que hacíamos era una búsqueda secuencial. Hacíamos una búsqueda secuencial, es decir, avanzábamos posición por posición para ver si este número ya existía en el arreglo. Si ese número ya existía en el arreglo, no se cumplía la condición del while, motivo por el cual volvía a entrar el do. ¿Sí? O sea, generaba otro aleatorio y volvía a buscar. Una vez que la búsqueda da negativo, es decir, que no encuentro el valor que estoy buscando, recién ahí guardo ese número aleatorio en el vector. Eso es cargar un vector sin repetir, con números sin repetir. Después tenemos una carga de un vector aleatorio, acá permito la repetición. Después la búsqueda secuencial, que justamente fue la función que estuve llamando, la búsqueda secuencial, que simplemente recorre un array y busca un elemento, si lo encuentra, retorna a la ubicación donde lo había encontrado. Y por último, la función clásica que nos permite un aleatorio entre dos valores, donde el srand nos daba un número aleatorio de entre 6 y 7 cifras, de 0 a 7 cifras, perdón, y bueno, acá lo que hacíamos era al máximo le restábamos el mínimo y le sumábamos 1 para hacer la división por ese valor y lo desfasábamos mínimo posiciones para que justamente el rango se mueva entre el mínimo y el máximo. Bueno, son todas funciones que ya habíamos hecho en materias previas, pero que ahora las voy a utilizar. Volvamos a lo que nos corresponde. Tenemos crear cartón, crear persona y cartón. Vamos a ver esa implementación donde miremos lo que hace. Recibe el DNI y el nombre de la persona, pero también recibe la dirección, que es un atributo del cartón. ¿Por qué hago esto? Primero, con el DNI y con el nombre creo la persona, como lo teníamos en el ejemplo previo. Crear persona, ¿qué hacía? Crear persona, obviamente, reserva la memoria para la persona, carga el DNI y el nombre, pero también carga un cartón, ¿sí? El cartón inicialmente lo carga vacío y simplemente reserva memoria. Vamos a analizarlo. Cargar cartón. Miremos cargar cartón, ¿sí? Cargar cartón reserva memoria, que fue lo que les dije que hace. Uno envía una dirección, esa dirección la pisa, y el cartón, ¿qué es lo que está haciendo? En primera instancia, genera el cartón con un montón de -1. Esto es lo que hace la función cargar vector con valores. ¿Para qué hacíamos esto? Para que el vector no tenga basura en todas sus posiciones. Entonces, en todas sus posiciones, yo envío un -1. Una vez que ya tengo el vector purificado con todos -1, recién ahí le asigno valores sin repetir, que fue la función que analizamos hace 5 minutitos, o menos quizás. Entonces, envío ese vector, las posiciones, y digo entre qué valores quiero que se mueva. Yo acá puse entre 10 en vez de 99, para que los repetidos sean más fáciles de testear, pero tranquilamente podemos poner 99 otra vez, y vamos a ver que no hay inconvenientes con la función. De esta forma, esto lo que hace es crear cartón automático. Recibe la dirección, carga memoria, esa dirección la guarda en el cartón y después asigna los números. Pero volvamos a la persona, que es lo que nos interesa. Se crea el cartón automático de forma vacía, ¿sí? Esto es lo que hace cargar persona. Pero crear persona, perdón, no era lo que estábamos analizando, sino que estábamos analizando crear persona y cartón.
crear persona y cartón, como dijimos, ¿qué hace? Crea a la persona es la que genera el cartón y en la posición vacía, pero después lo que hago es, me paro en el cartón de la persona, agarro su dirección y la modifico con la dirección en cuestión, ¿sí? Con la dirección que envío por parámetro. Bien, bueno, eso es lo que hace. Siempre los constructores, acá tenemos dos constructores, acá tenemos un constructor con cartón y otro constructor sin cartón. Siempre lo que hacen es uno se reutiliza al otro, para no estar haciendo a cada rato el malloc y el free. El malloc y el sizeof, perdón. Entonces la idea de los constructores es siempre reutilizar los que ya tenemos. Bueno, entonces ahí tenemos la persona y el cartón totalmente anidados. Ya estuvimos haciendo el recorrido por cada una de las cosas que necesitamos, ¿sí? Básicamente la función que agregué es esta, la de crear cartón automático, que como vimos, genera primero un vector de -1 y después genera el cartón sin repetir, que fue lo que analizamos hace un ratito, ¿sí? La búsqueda secuencial y el do while. Bueno, una vez que tenemos eso, ya podemos compilar nuestro programa y efectivamente tenemos a la persona, la dirección y el cartón con números sin repetir, obviamente. Bueno, algo así era la estructura básica del ejercicio que tenían que hacer sobre la quiniela. Bien, ahora, desde ya que faltan hacer un montón de cosas, como generar un sorteo y realizar las validaciones que pide el ejercicio, pero ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a generar lo que se llama TDA, Teoría del Dato Abstracto. La teoría del dato abstracto es el máximo nivel de estandarización que uno puede llegar con el lenguaje C. Es el camino previo a lo que luego se va a llamar orientación a objetos, que verán en futuras materias y que podrán implementar en otros lenguajes, como por ejemplo C++ o Java, entre otros. Bien, TDA lo que nos dice es que hagamos un simple cambio, un cambio muy sencillo, que ¿cuál es el siguiente cambio? Miremoslo. En todos los .h teníamos simplemente las definiciones de las cosas. Hasta ahí va todo bien. El problema es que también en los .h nos permitíamos la licencia de poner justamente la estructura completa. Bueno, TDA, teoría del dato abstracto, nos permite trabajar con abstracción total. Es decir, abstracción quiere decir que yo no voy a decir más cómo es la persona no me interesa. En el .h digo, voy a trabajar con una estructura que se va a llamar persona, y en particular con un puntero a esa persona, pero no sé qué cosa tiene la persona justamente. Entonces, la idea de TDA es que en las interfaces, es decir, en los .h, solamente estén las definiciones de las cosas, pero cómo se maneja internamente lo decide la persona que de verdad programa, es decir, la persona que implementa todas las funciones o las estructuras. El profesional o la persona que genera persona.c es quien decide qué cosas necesita la estructura. Y el creador de la interfaz no tiene por qué saberlo, ¿sí? Porque aquí está el desarrollador. Bien, una vez dicho esto, ¿qué ocurre? Hay que hacer lo mismo desde ya que con cartón. El cartón ya no me interesa que esté definido en el H. El cartón paso a definirlo en el C. Ahí lo tenemos. Uno pensaría que está todo bien, ¿no? Porque corrí una cosa de un lugar al otro. Sin embargo, aparecen los errores por doquier. ¿Por qué? Porque TDA no solamente nos permite esto de abstraernos, es decir, de no hacer aclaraciones en el .h, en la interfaz, sino que también nos permite generar esto que está ocurriendo acá, que es lo que se llama encapsulamiento de datos. El encapsulamiento de datos lo que hace es prohíbe que alguien que está trabajando en persona.c acceda a algo que está en cartón.c. Es decir, el desarrollador de persona no tiene por qué meter la mano en lo que está haciendo el desarrollador de cartón. ¿Bien? Es por eso que no se puede, en este caso, modificar la dirección. Yo no tengo por qué modificar la dirección, siendo que con la dirección está trabajando otra persona. Para evitar ese tipo de problemas, porque es un problema desde ya, si uno está trabajando con un programa que tiene múltiples archivos .h y .c, seguramente en algún momento se relacionan, aparece el encapsulamiento de datos. El encapsulamiento de datos lo que hace es que te va a permitir trabajar con datos de otro archivo .c solamente si el creador del otro archivo lo decide y el creador del otro archivo es quien lo maneja. Para eso, la teoría del dato abstracto nos habilita a generar funciones y procedimientos para compartir y modificar datos de un .c y otro. Eso es lo que se llaman las famosas funciones getter y setter. Los getter para obtener datos y los setter para modificar datos de otro archivo. Entonces,
Pasemos a los H, el H de persona. Si yo quiero que alguien más acceda a los datos de la persona que no sea persona.c, tengo que hacer los getter y los setter de mi archivo. Getters y setters de mi archivo, ¿sí? Los getter para darle los valores a alguien más y los setter para que alguien más los modifique. ¿Cómo es esto? Bueno, esto es bastante sencillo. Miremos por un rato a la persona.c. Voy a dejar a la persona.c en otra ubicación para manejarnos un poquito mejor. Ahí estamos, ¿sí? La persona.c por un rato no la voy a mirar, no la voy a usar, pero sí la voy a mirar, no quiero perder el foco, ¿sí? Nosotros vamos a trabajar en persona.h, voy a trabajar en la pantalla de la derecha, ¿sí? En el punto C tenemos los atributos, ¿sí? De la persona, que están encapsulados, nadie más puede acceder. Si yo quiero que alguien pueda acceder al DNI de una persona, tengo que ser el getter del DNI. ¿Y esto cómo se hace? Si alguien va a obtener el DNI, quiere decir que alguien va a obtener un entero, motivo por el cual mi función va a ser un entero, ¿sí? Se va a llamar getDNI y va a recibir por parámetro, ¿qué cosa? La persona ptr, que la voy a llamar p. Es decir, si yo hago esta función, alguien que me pida los datos de la persona p, yo le voy a devolver el DNI, ¿sí? Porque si no, no puede acceder al DNI. Solo yo, como creador de persona, puedo acceder al DNI. De la misma forma, podríamos hacerlo con nombre, como todo arreglo de caracteres. Necesita ser un puntero a un char, se va a llamar getNombre por estandarización. El get tiene que ir acompañado con el mismo nombre que tiene el atributo, así que en este caso getNombre. También obviamente va a recibir a la persona, o el puntero a la persona, mejor dicho. Y por último, el último get es aquel que nos va a retornar el cartón de la persona, motivo por el cual esto retorna un cartón PTR, se va a llamar get cartón de la persona. Esto me retorna el cartón de la persona. ¿De qué persona? De esa persona, la persona P. Esto nos sirve para devolver valores. Ahora, si por algún motivo queremos que alguien ajeno a nosotros modifique un valor, por ejemplo, que modifique el DNI, tenemos que hacer el setDNI. El setDNI, ¿qué nos dice? Nos dice que si alguien quiere modificar a esta persona P, lo puede hacer por medio de mi función, la función setDNI. En esta función setDNI lo que voy a necesitar, obviamente, es el nuevo DNI, es decir, el DNI que yo quiero cambiar o que alguien más quiere cambiar. Si alguien quiere cambiar el DNI, me tiene que decir cuál es el nuevo DNI, ¿sí? Bien, eso es el setDNI. De la misma forma, podemos hacer el setNombre, donde me decís a qué persona le querés cambiar el nombre y me decís cuál es el nuevo nombre de esta persona. Bien, listo. Ese es el setNombre. Como verán, los seteos son cambios en las variables, motivo por el cual son procedimientos, no son funciones, no retornan nada, simplemente hacen algo. Vamos a hacer set cartón de la persona, donde nuevamente tenemos que enviar a la persona y obviamente también tenemos que generar el nuevo cartón. Nuevo cartón. De esta forma tenemos los getter y los setter de mi persona, ¿sí? Son aquellos que me permiten darle a alguien más un valor y que alguien más pueda modificar. Bueno, desde ya que esto es el punto H, ahora hay que ver cómo es la implementación, cómo pasamos al punto C. Bueno, vayamos al punto C. Ahora sí vengo acá a la izquierda, estoy en el punto C. Así como teníamos un montón de funciones, también vamos a necesitar los getter y los setter, que los pego acá. Acá los tenemos, estos son los getter y los setter, son muy sencillos, ¿no? Los getter no son otra cosa más que un retorno de el dato en cuestión, p flechita, en este caso DNI. Este es el getDNI. De la misma forma vamos con el getNombre, que es un retorno de persona flechita nombre. Flechita porque son punteros, por eso dice PTR. Y lo mismo para el cartón, return p flechita, dije p flechita, cartón de la persona, ¿sí? Ahí lo tenemos. Estos son los getter, que son sencillos, porque justamente lo que a mí me tira error es un p flechita. Entonces, quiere decir que alguien más no lo puede hacer. Bueno, yo sí lo puedo hacer, entonces lo hago yo. Bien, solamente el creador del archivo es aquel que puede hacer el elemento flechita al atributo. Desde afuera no se puede hacer eso. Y con el seteo algo parecido.
tenemos que modificar el DNI, así que hacemos p flechita DNI y cambiamos ese DNI por el nuevo DNI. Esto cambia el DNI de la persona vieja. De la misma forma, si venimos a set nombre, obviamente esto es un arreglo de char, así que necesitamos el string copy, p flechita nombre, lo cambiamos por el nuevo nombre. Ahí lo tenemos. Excelente. Y por último, el set del cartón, lo que hace es, al cartón que ya teníamos, lo cambiamos por el nuevo cartón. Listo. De esta forma, tenemos los getters y los setters de la persona. Pero si miramos con cariño esto, me sigue tirando error en el mismo lugar. Obviamente, porque yo acá quiero pararme en el cartón y luego pararme en la dirección. O sea, yo estoy en la persona y quiero acceder a la dirección, que es algo del cartón. Así que en el cartón voy a tener que hacer lo mismo, los getters y los setters de todos los atributos del cartón. Bien, pasemos a cartón.c. Esto es cartón.c, donde tenemos solamente dos atributos, bien sencillito. Y miremos a la derecha cartón.h. Si yo quiero que alguien pueda acceder a la dirección o al vector, necesito sí o sí generar los getters y los setters. Como ya entendimos el concepto, lo voy a hacer un poquito más rápido. ¿Sí? Los getters y los setters, primero del vector y después de la dirección. El vector es un array, así que va a retornar un puntero a un entero. Se va a llamar getVec, un nombre feo, pero tiene que coincidir con el nombre del atributo. Y lo que recibe por parámetro, obviamente, es el cartón PTRC. Bien, esto me retorna el vector. Luego necesitamos retornar un puntero a un char, así que hacemos un puntero a un char que se llame getDirección, que una vez más recibe el cartón.c, el cartón C, no .c, perdón. Y ahora vamos con los setters, que son procedimientos, en este caso se va a llamar setVector, que recibe el cartón, pero también va a necesitar un nuevo vector. Si no estamos en problema, si no recibe un nuevo vector, ¿por qué lo voy a cambiar? Por este que está acá. Bueno, y lo mismo ahora con un set dirección. Recibe el cartón y desde ya que necesita la nueva dirección. ¿Sí? Si no tenemos esto, difícilmente podamos hacer cambios en la dirección del cartón. Tenemos los getters y los setters que ya están definidos en el punto H. Ahora pasamos al punto C a hacer su implementación. La implementación es bien sencillita, como habrán visto anteriormente en persona. La implementación de los get no es otra cosa más que un retorno de cartón flechita vec. ¿Sí? Esta es la implementación del retorno del vector. Vamos a retornar la dirección c flechita dirección. Esto retorna la dirección. Vamos con los seteos del array. El seteo del array es un poquito más delicado porque si yo hago c flechita vector igual nuevo vector, esto sabemos de programación de computadoras que también falla, porque uno no puede reasignar un vector a otro vector, un arreglo sobre un arreglo no se puede hacer. Es por eso que no podemos guardar un nombre sobre otro nombre y necesitamos el string copy. ¿Sí? Pero bueno, el string copy funciona para string, no para numéricos, no para números. Entonces, cuando uno quiere pisar un arreglo de algo sobre un arreglo de otra cosa y no son string, necesitamos otra función que se llama memCopy. Está acá. ¿Sí? memCopy copia un arreglo en otro arreglo. Desde ya que no se hace con la igualdad, se hace con argumentos. Voy a copiar el nuevo vector en el vector vec. Pero además, miren lo que necesito. Necesito un tsite. ¿Qué era el tsite? Era el tamaño del array en cuestión. Bueno, no sé cuánto es el tamaño, pero sé que eso me lo da el sizeOf. El sizeOf del tipo de dato. El tipo de dato es entero. Pero esto es para un entero. Y yo tengo 8 enteros. Así que tenemos que hacer 8 por el sizeOf. ¿Sí? Esto es lo que pesa mi arreglo. Esto lo habíamos visto cuando vimos arreglos dinámicos. Hacíamos cosas muy parecidas. Pero bueno, en particular esto era muy fácilmente olvidable. Así que recuerden que en C no se puede pisar un arreglo con otro arreglo. Ni con char ni con nada. Bueno, y luego el set de dirección, C flechita dirección, pasa a ser la nueva dirección. Se llama nuevo dirección en vez de nueva dirección, pero bueno, no importa, vamos a dejarla así. Y acá sí necesitamos el string copy. Una vez que hago esto, voy a compilar a ver si no me equivoco en nada. Parecería que no. Ah, sí, C flechita vec. Bien, ya estamos bien. Ya no me equivoqué en nada. ¿Por qué no me equivoqué en nada?
Me van a decir, y, pero acá está en rojo. Bueno, pero sigue siendo el mismo error de antes. Pero ahora, gracias a los getter y los setter, ya estamos en condiciones de salvarlo. Yo estoy parado en persona.c. Si estoy parado en persona.c y quiero acceder a la dirección del cartón, ¿qué tengo que hacer? Tengo que modificar la dirección del cartón. Motivo por el cual tengo que hacer un set. No me queda otra, ¿sí? Necesito llamar al set dirección. El set dirección necesita el cartón, que el cartón lo puedo sacar de P flechita cartón de la persona. Puedo acceder al cartón porque estoy en la persona, así que no hay problema. Accedo al cartón de la persona, ¿sí? Y de ese cartón ahora necesito cambiar su, ¿qué cosa? Dirección. Así que envío la nueva dirección que se llama div. Ahora compilamos y vamos a ver que esto va bien. Ya no hay errores, no hay ningún warning. Podemos pasar al main. Vamos a analizar un poquito el main a ver cómo quedó. Vamos a sacar todo esto que ya está bien. Vamos a guardar todos los cambios por las dudas. Vamos a cerrar esto y cerrar esto. Listo, estamos en el main. Bueno, analicemos a ver si sigue funcionando. Por ahí rompí todo. Y efectivamente está todo funcionando y está todo funcionando bien. ¿Ok? Con los getter y los setter pude acceder a la dirección del cartón desde mi persona, cosa que antes no se podía hacer. Ahora bien, ¿qué pasa si quiero modificar el dato de la persona, Nico? Quiero modificar a Nico. ¿Cómo hago eso? Bueno, alguien me va a decir, y ya fue, hacer jugador, flechita, nombre, vamos a modificar el DNI que es más fácil, y pone un número, ¿no? Y después mostrarme a la persona. Obviamente eso lo podríamos hacer para modificar el DNI, pero esto obviamente va a fallar, porque les acabo de decir que los datos están encapsulados gracias al paradigma de TDA. Yo no puedo acceder al DNI de una persona desde otro archivo, y acá estoy accediendo desde el main, así que eso no se puede hacer. Si yo quiero cambiar un dato del jugador en este caso, necesito llamar a set DNI, le digo, bueno, cambiame el DNI de la persona que acá se llama jugador y envíale un nuevo DNI, que es este que está acá. Bien, si yo vamos a mostrar jugador, obviamente este es el jugador inicial y acá está el jugador con el dato cambiado. Obviamente el arreglo es el mismo, eso no cambió. Ahora cambiemos algo del cartón, a ver qué tan fácil es. Bueno, un poquito ya se les adelanté, ¿no? Que vamos a tener que hacer un seteo. Vamos a cambiar la posición 3 del arreglo del cartón. Eso parece difícil, parece bastante difícil y justamente lo es. ¿Por qué? Porque nosotros lo único que tenemos sobre el cartón es un set vector. Así que esto me cambia todo el vector. Esto me cambia las 8 posiciones del vector. Yo quiero cambiar una en particular. Es por eso que vale la pena recalcar que cuando uno tiene una estructura que internamente trabaja con vectores, con arreglos, mejor dicho, lo que se suele hacer también son los getter y los setter por posición. ¿Qué es esto? Quiere decir que yo pueda acceder a una posición del vector y modificar a una posición del vector. A ver, acceder a una posición del vector, esto me va a retornar un entero, se va a llamar getVec, hasta acá es igual a lo que tenía, pero en alguna posición que yo quiera. Entonces, yo le voy a decir, bueno, de mi cartón, dame el vector, pero no el vector en cualquier posición, el vector en una posición que se llame pos. ¿Bien? ¿Y esto qué va a hacer? Esto va a ser un retorno de el cartón flechita vector, esto hasta acá es igual, pero no quiero el vector entero, quiero el vector en la posición pos. Esto me retorna una única posición de mi vector. Y de la misma forma, podemos hacer un procedimiento que se llame set vector por posición, que reciba una vez más al cartón y la posición, eso no cambia en nada, pero además reciba un nuevo valor. Es decir, de mi cartón, parate en una posición y esa posición cambiará por esto. ¿Sí? Esto es un seteo parcial, es un seteo de una ubicación en particular. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, fácil. C flechita vector, me paro en la posición que me interesa, que es la posición pos. No sé cuál es, pero es la posición pos. Y esa posición la cambio por el nuevo valor. Bien, esto es súper útil cuando trabajen con arreglos dentro de una estructura. Seguramente tengan que hacer los getter y los setter posicionales del array. Lo pongo abajo para que quede más prolijito. Está acá, pero está hecho. Lo estoy haciendo en el C, así que vamos a pasarlo al H. El H de cartón acá está. Pegué todo lo del C. Esto es una chanchada, obviamente.
pero ahora ya borro lo que sobra. Dejo solamente las definiciones. Ahí lo tenemos. Los getter y los setter posicionales de un array dentro de una estructura. Así que esto parecería ser que ya está. Ahora estamos en condiciones de ir al main y hacer lo que quería hacer. De verdad modificar una posición del vector. Bueno, fácil. Set vector por posición. Y dejamos que me ayude el code blocks. Me dice, dame un cartón. Bueno, yo no tengo el cartón, tengo el jugador. Entonces me va a decir, y hace flechita cartón. Y esto me va a tirar error, obviamente. ¿Por qué? Porque no puedo acceder al cartón del jugador. No puedo acceder a nada del jugador porque estoy en el main. Así que para acceder al cartón tenemos que hacer el get cartón de la persona. Le envío el jugador. Esto me retorna el cartón. Hasta acá vamos bien. Esto me da un cartón. Bueno, del cartón, en la posición 3, o sea, la cuarta posición para los humanos, me gustaría que pongas el 52, 52. Y muestro a la persona. A ver, veamos si esto es cierto. Parecería ser que todo funciona. Acá tenemos la persona normal, la persona con su DNI modificado y la persona con su DNI modificado y además en la posición 4, o sea, en la tercera, el 52 en vez de un 23. Excelente. Ya tenemos nuestra estructura del programa, pero hecha con TDA, ¿sí? Que es una forma bastante más organizada de tener nuestro código fuente, mucho más fácil de seguir, una lectura bastante intuitiva. Si uno domina este arte de programar en C, verdaderamente seguir el código fuente de un tercero o ayudarlo o manipular, todo es bastante más sencillo que cuando uno programa con ciertas libertades. Así que esta estandarización es la que vamos a utilizar durante toda la materia. Esperemos que les haya sido útil este video. Vale la pena recalcar algo que dije al principio de la grabación, pero me gustaría que quede claro, que yo antes podía modificar los datos de un archivo a otro, no había problema, de hecho era muy fácil, con una igualdad ya se asignaba un nuevo valor. Ahora, si yo quiero cambiar los datos de un archivo al otro, o sea, si alguien quiere cambiar el DNI de la persona, también puede hacerlo, pero lo hace por medio de una función o un procedimiento, mejor dicho. Entonces, tranquilamente me podrían decir, bueno, al final termina modificando el DNI, ¿es lo mismo? No, no es lo mismo porque, si bien en los ejemplos está todo bastante sencillito, al hacer uso de un procedimiento y el procedimiento lo hace el creador de la librería, el seteo lo maneja el creador. Es decir, que el creador decide si de verdad quiere hacer el cambio o no. No es un cambio libre que se ejecuta siempre. Si alguien, por ejemplo, me envía un DNI de negativo, yo no hago el cambio porque está mal. O sea, en los setters aparecen todas las validaciones de los datos. Y las validaciones están de la mano de la persona que está programando. ¿Ok? Entonces, con esta forma, si bien se puede modificar el dato de un tercero, esa modificación va a estar sujeta a lo que haya decidido el programador. Es decir, que si vos mandás un dato corrupto, seguramente la modificación no se puede hacer. Entonces vos, como tercero, no le vas a romper el algoritmo a la persona que generó la otra librería. Esa es la gracia del encapsulamiento de los datos. Bueno, esperamos que les haya servido esta explicación. Nos vemos en la próxima entrega de la clase. Un abrazo.